Con frecuencia nos cuesta entender en qué consiste ser discípulos del Señor, pero una vez más, en el pasaje del Evangelio de este día, recibiremos una lección clara y concisa de lo que esto significa. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Las lecturas que la Iglesia nos propone para este domingo 25 del tiempo ordinario son un auténtico llamado a la santidad, que bien podemos resumir en 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, conservar la fe, pase lo que pase. Segundo aspecto, pedir siempre el don de la sabiduría. Y tercer aspecto, poner en práctica la caridad y la humildad. Vamos a meditar un poquito en cada uno de estos 3 aspectos. Primer aspecto, conservar la fe, pase lo que pase. Si solo miramos a este mundo tan ingrato, tan deshumanizado, con tanta maldad, tanta violencia y tanta injusticia, donde pareciera que los malos se salen con la suya y los buenos siempre terminan mal. Si miramos a nuestra Iglesia Católica, tan herida, tan manchada, tan desprestigiada por la corrupción y el pecado, y el Papa Francisco, como los grandes, luchando por restaurar lo que hace mucho tiempo se dañó, y ver cómo obispos y cardenales se vuelven en contra de él.
Si miramos al futuro tan incierto, con gobernantes cada vez más desubicados, con una sociedad materialista que solo piensa en consumir y en desechar, una humanidad cada vez más perdida que se rebela en contra de sí misma, que se rebela contra Dios. Ante estas realidades tan alarmantes y decepcionantes, a veces quizás en secreto nos preguntamos, nos cuestionamos, ¿vale la pena seguir creyendo? ¿Vale la pena seguir siendo buenos? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué no actúa? ¿Por qué no responde? ¿Por qué no interviene? ¿Cómo va a terminar toda esta historia? Hoy, en la primera lectura, tomada del libro de la sabiduría, se nos recuerda cómo es que opera la maldad en este mundo y cómo, a pesar de lo que veamos y escuchemos, debemos siempre conservar la fe en Dios. Debemos tener algo muy claro. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como hijas de Dios, todos los días libramos y libraremos nuestra batalla personal contra el mal. Hasta el último día, nuestra fe será puesta a prueba una y otra vez. Los malvados se dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo porque nos molesta y se opone a lo que hacemos, nos echa en cara y nos reprende nuestras faltas contra los principios en los que hemos sido educados. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémosle a una muerte ignominiosa. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Los malvados son todos aquellos hombres y mujeres que con hechos concretos, con razonamientos diabólicos, ideas perversas, ideologías perversas, con criterios mundanos y con lengua venenosa, ocasionan la muerte, no solo la muerte física, sino también la muerte moral, emocional o espiritual de otro ser humano. En este mundo, donde reina la cultura del descarte, úselo hoy, tírelo mañana, donde reina el pecado y la muerte, se proclama a veces que hay que ahogar todo destello de vida, hay que ahogar todo destello de alegría, hay que darle muerte al justo, al inocente, que ni siquiera ha nacido. Hay que apagar la luz de Dios que brilla en el corazón humano. Hay que matar todo lo que es bueno, lo que es puro, para enaltecer lo que es abominable, odioso a los ojos de Dios. Por eso a todo aquel que denuncie la injusticia y la maldad con su conducta, con su presencia, con su modo de hablar y de ser, a ese hay que eliminarlo, a ese hay que callarlo, hay que desprestigiarlo. Al que se atreva a llevar una vida distinta, al que cuestione las viejas estructuras políticas o religiosas, al que se oponga a las corrientes mundanas y pecaminosas, al que se esfuerce por ser auténtico hijo de Dios, auténtico cristiano, auténtica cristiana, a ese hay que eliminarlo. El mundo siempre intentará primero seducir, después arrastrar y finalmente eliminar al justo, al que es justo. La muerte que consume el corazón de los malvados siempre se arrojará como una fiera contra el corazón del que es justo.
Jesús, el Hijo de Dios, predicó la misericordia, la bondad, la justicia, la paz para todos. Jesús denunció los viejos y absurdos esquemas políticos y religiosos de su tiempo que tanto oprimía a los pobres y a los pecadores. Él se opuso férreamente a toda violencia y a toda injusticia. ¿Y cómo terminó Jesús sus días? ¿Cómo terminaron sus días? Colgado en una cruz. Fue cercado por una jauría de malvados y perversos que pusieron a prueba hasta el extremo su fe en Dios su Padre. El libro de la sabiduría dice que los malvados se burlaron del justo. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará, Él lo librará de las manos de sus enemigos. En Jesús se cumple esta palabra, porque estando en la cruz, sus enemigos le decían: muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si de verdad es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? No se bajó de la cruz. Jesús se mantuvo inalterable en su fe, padeció, sufrió y pagó con heroico amor, con heroica fe, con su propia vida, la factura que este mundo le cobró por hacer el bien. Hermanos y hermanas, debemos de esforzarnos por ser justos, por ser auténticos cristianos y permanecer firmes en la fe. Pase lo que pase, venga lo que venga. No importa lo que veamos, no importa lo que escuchemos, permanezcamos inalterables en nuestra fe en Jesucristo el Señor. Necesitamos de una fe heroica y de un amor heroico como el de Jesús para seguir creyendo, para seguir caminando en Dios y para seguir haciendo el bien y seguir dando la vida por el Evangelio. No tengamos miedo de ser buenos. No tengamos miedo de asumir el Evangelio. Al final vendrá la recompensa y la victoria definitiva y eterna sobre el mal. Recordemos en los momentos de prueba y confusión que Jesús, el Hijo de Dios, el inocente, el justo, aquel que fue juzgado por este mundo, está vivo, y será Él quien juzgue a este mundo al final de los tiempos. Jesús, aquel justo que fue condenado a muerte por este mundo, ha resucitado y ha sido constituido por Dios Padre como Señor, Rey y Mesías, y este mundo es estrado de sus pies. ¿Vale la pena jugarse la vida por Cristo? Claro que sí vale la pena. Segundo aspecto, pedir siempre el don de la sabiduría. Hermanos y hermanas, si queremos pasar por este mundo y alcanzar la santidad y no morir en el intento, debemos de pedir todos los días el don de la sabiduría de Dios. Este mundo nos ofrece de todo, hasta esa falsa sabiduría que se opone a la sabiduría de Dios. Es la sabiduría falsa de los malvados, de los soberbios, de los que promueven la cultura de la muerte, del descarte, los que creen que saben más que Dios y se atreven a cuestionar sus mandamientos y principios. Es la falsa sabiduría de aquellos que no viven para otra cosa que sus propios proyectos, su ego, su yo, su ambición. Esa falsa sabiduría es el origen de todos los males, de las envidias y de las peleas, de las guerras que siembran el desorden y hacen imposible la convivencia en la familia, en los grupos, en las comunidades.
La auténtica sabiduría tiene un origen, que es Dios, y posee otras cualidades y en consecuencia otros frutos. Dice el apóstol Santiago en la segunda lectura de hoy: los que tienen la sabiduría de Dios son puros ante todo, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y de buenos frutos, son imparciales, es decir, justos y sinceros, siembran la paz y cosechan frutos de justicia. La sabiduría que viene de Dios consiste en configurar mi vida de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. Eso es todo. Leamos, por favor, las Escrituras y pidamos la sabiduría de Dios para poder vivirlo, y veamos cómo todo comienza a cambiar, empezando por nosotros mismos. Y el tercer aspecto, poner en práctica la caridad y la humildad. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Jesús dice: sean los últimos. Pero todos queremos ser los primeros, o por lo menos iguales, pero no los últimos. Es que ser el último duele, y duele mucho. Jesús ocupó el último puesto clavado en una cruz. Cristo, pudiendo dominar, ¿qué hace? Se arrodilla y sirve. Entendamos que lo más importante no es ser más que nadie. Lo más importante es servir como nadie lo hace. Eso es lo que necesita la Iglesia en este momento. Cristianos valientes, cristianos decididos, que sirvan más y mejor al Señor Jesús. Para Jesús, lo que cuenta no es subir, lo que cuenta es bajar, bajar y bajar cada vez más hasta que duela. Decía el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, decía: ten siempre el firme y general propósito de querer servir a Dios con todo el corazón y durante todo el tiempo de la vida. No te preocupes por el mañana, piensa solo en hacer el bien hoy, y cuando llegue mañana se llamará hoy, y entonces se pensará en él. De eso se trata, pues, de no distraernos con la bulla que hace el mal, sino de concentrar fijamente la mirada en Jesús, que nos ha dado ejemplo. Servir, dice Jesús, es acoger a los más pequeños, a los pobres, a los marginados, a los olvidados, a los pecadores. Ellos son los niños del Señor. El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Jesús hoy nos hace la misma pregunta que le hizo a sus amigos. ¿De qué discutían por el camino? ¿De qué es lo que hablamos y discutimos en nuestras comunidades, en nuestra parroquia? ¿Cuál es el tema central de nuestras reuniones y conversaciones? ¿Son los pequeños del Señor? ¿O como los discípulos de Jesús hablamos de quién es el más importante o de quién irá a ocupar los primeros puestos? Hagamos nuestro mejor esfuerzo. Seamos los cristianos que este mundo y que esta iglesia necesita. Dejemos huella de eternidad. Que el Señor nos ayude a conservar la fe, nos dé su sabiduría y nos capacite para ser humildes y generosos como Él lo es con nosotros. Alabado sea Jesucristo.